Buenas noches. Buenas. Hoy vamos a hablar de lo que son los infiltrados pulmonares. Pues, ¿qué? Buenas. Hoy vamos a hablar de los infiltrados pulmonares, entrando ya en materia en lo que va a ser patología de radiografía de tórax. Entonces, los infiltrados pulmonares pueden ser tanto alveolar como intersticial. El intersticial pueden ser lineal, retículo nodular. Ustedes pueden escuchar otras clasificaciones de infiltrados pulmonares e incluso más amplias y específicas, pero para razones de entendimiento yo se los resumí de la siguiente manera, ya que estos son los más frecuentes y los que más podemos encontrar en las patologías de nuestra práctica diaria. Entonces, ¿qué son los infiltrados? Los infiltrados no son más que sustancias que se van a encontrar en lo que son las estructuras pulmonares. Y esas sustancias pueden ser tanto como el exudado, traxudado, puede ser sangre, puede ser linfa, puede ser pus, etc. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que estos son densidades líquidas y como ya bien sabemos, el líquido se ve radio opaco. Entonces, por tanto, vamos a ver radioopacidad ocupada en las estructuras pulmonares. Dependiendo de cuál sea el espacio que esté ocupado, ya sea alveolar o intersticial, entonces vamos a definirlo como un infiltrado alveolar o un infiltrado intersticial. En el caso de los patrones alveolares, estas son lesiones alveolares en las que el aire de los alveolos pulmonares está reemplazado ya sea por exudado o traxudado. Hay diferentes características radiológicas que nosotros podemos ver que nos van a definir si esto es una lesión alveolar o un patrón alveolar o un infiltrado alveolar. Se lo dije en los tres términos, pero al final todo es lo mismo. ¿Y cuáles son esos signos de punto de vista radiológico? El primero y uno de los más importantes es el aspecto algonodoso de los bordes. ¿Por qué algonodoso? Porque no tiene una forma definida, no es redondeada, no es ovalada. Los márgenes pueden ser imperceptibles, irregulares, igual como si cogemos un copo de algodón. Esto tiene filamentos, los bordes afilados, así lo podemos ver en una radiografía de tórax. Tiene tendencia a la coalescencia, o sea que puede pasar de un segmento a otro o de un lóbulo a otro o afectando incluso el pulmón completo. Y es por eso que hablamos de distribución lobar si solamente afecta un lóbulo o segmentaria si solamente afecta un segmento del lóbulo. Ustedes saben que los pulmones se dividen en lóbulos y que estos a su vez se dividen en segmentos, ¿verdad? Distribución en alas de mariposa. Esto es una distribución que se caracteriza porque es simétrica bilateral. Broncogramas y alveologramas aéreos, esta es otra de las clasificaciones que es de suma importancia porque son características patognomónicas de lo que son los infiltrados alveolares. Broncogramas y alveologramas aéreos, eso quiere decir que dentro de esa radioopacidad que vamos a ver del infiltrado, vamos a ver
áreas radiolucentes, que son presencia de aire en pequeños broncos o alveolos que no han sido afectados por el infiltrado. O sea, vamos a ver la radiopacidad de la lesión alveolar y dentro de esa radiopacidad vamos a ver imágenes radiolúcidas que son broncogramas y alveologramas aéreos. Nódulos peribronquiales, no siempre lo vamos a ver, pero lo podemos encontrar. Y aparición y desaparición rápida. ¿Por qué aparición y desaparición rápida? Porque yo puedo tener hoy un paciente y le hacemos una radiografía de tórax. La radiografía no presenta ningún tipo de opacidad. Sin embargo, mi paciente se complica, le hago una radiografía control en 3 días y pueden aparecer la radiopacidad alveolar. O viceversa. Un paciente que llega en un estado de salud delicado, se le hace la radiografía, se ve la opacidad, se da tratamiento, se mejora, se le hace un control y ya puede ir disminuyendo o desapareciendo la radiopacidad, característica que no tienen otros infiltrados. Entonces, esto es sumamente importante porque estas son lesiones alveolares difusas que podemos encontrar. Y aparte de que son difusas, son agudas. O sea que ustedes tienen que tomarlo en cuenta porque no son patologías crónicas de hace mucho tiempo, sino son pacientes que le pueden llegar vía emergencia, que se encontraban muy bien, pero tuvieron alguna situación. Se le hace una radiografía y le vamos a encontrar los pulmones de forma difusa afectado con infiltrado alveolar y puede ser por una de estas características. Edema de pulmón, neumonía de etiología no habitual, hemorragia pulmonar, aspiración, distrés respiratorio del adulto. Ejemplo, una paciente de 64 años, hipertensa, diabética, tiene 3 días que no se bebe su medicación, comienza con una dificultad respiratoria, es llevada al área de emergencia, se encuentra que no puede orinar, que está con la dificultad respiratoria, puede estar incluso dematizada, niveles tensionales elevados. ¿En qué yo voy a pensar? No voy a pensar en una hemorragia pulmonar o en una aspiración. Lo más que puedo pensar es un edema de pulmón. Sin embargo, puedo tener un muchacho de 24 años, tuvo un trauma andando en un vehículo de motor, le hago la radiografía, veo esas lesiones alveolares difusas, entonces puedo pensar que es una hemorragia por alguna ruptura de costilla. Entonces, en el caso de las localizadas, las más frecuentes, neumonía, embolia, tuberculosis, atelectasia, contusión pulmonar, impacto mucoso. Ya más infrecuentes, sarcoidosis, linfoma, micosa, aspiración, etc. Estas son las localizadas. Entrando aquí ya en materia, estamos ante una radiografía de tórax. Recuérdense que tenemos que especificar todo lo que aprendimos anteriormente, el tipo de estudio, la proyección, si tiene una técnica adecuada, si está normal o patológica. Y si está patológica, entonces tenemos que describir la patología, primero su localización y después sus características radiológicas. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Radiografía de tórax, proyección póstero-anterior, con una técnica, vamos a decir que adecuada. Los nombres y demás yo se lo borré por cuestión de ética. Podemos ver que las clavículas están una más elevada que otra, pero no están tan equidistantes para yo decir que está rotada. El paciente sí está un poquito inclinado, lo puedo ver por la columna, pero bueno, no me afecta mi imagen. Entonces vamos a decir que tiene una técnica adecuada. Entonces, no está normal, obviamente, está patológica, entonces vamos a pasar a describir la patología. Lo primero es que la patología está en ambos campos pulmonales y que esta está de afectación difusa. Fíjense que me afecta tanto los lóbulos superiores como los lóbulos inferiores, como el lóbulo medio del pulmón derecho. ¿Y por qué yo digo que está patológico y no normal?
Porque fíjense que los pulmones no están radiolúcidos, al contrario, están radiopacos. Y eso es por la presencia del exudado o traxudado a nivel de los campos pulmonares. Y obviamente eso no es normal. Entonces vamos a hablar de eso. Vemos que esa opacidad no tiene una forma definida, a diferencia, por ejemplo, del botón aórtico, que tiene una función definida, la silueta cardíaca. Veo los hemidiafragmas, estos tienen bordes regulares y forma definida. Pero esta opacidad que me está ocupando ambos campos pulmonares no tiene una forma definida. Y lo más importante, tiene estas imágenes radiolúcidas en su interior. ¿Y qué son esas imágenes? Entonces son los broncogramas y alveologramas aéreos, característicos del infiltrado alveolar. Y aparte, si ustedes se fijan de que esa opacidad es como si yo cogiera un copo de algodón, le pusiera pintura blanca en una superficie negra y lo parcheara. A eso es que se refiere con el aspecto algo nodoso. Hablábamos también de la coalescencia, que me permite que me afecte el pulmón completo, y la distribución que puede ser lobar o segmentar, en este caso me afecta todos los óvulos, ambos lóbulos. Entonces, es un infiltrado alveolar difuso bilateral, porque me afecta ambos campos pulmonares. Aquí vemos, por ejemplo, otra radiografía de tórax postero-anterior, en donde visualizo imágenes radiopacas que me afecta el lóbulo inferior y medio derecho y el lóbulo inferior izquierdo. Un aspecto algo nodoso, ven, aspecto algo nodoso, y tiene broncogramas y alveologramas aéreos en su interior. Entonces, esto es un infiltrado alveolar. Silueta cardíaca, mi diafragma, no me los afecta. Botón aórtico, ángulo cardiofreno. Aquí, por ejemplo, en este caso lo tenemos solo que me afecta el lóbulo superior derecho. Aspecto algo nodoso, broncogramas y alveologramas aéreos. Entonces, esto es un infiltrado alveolar en el lóbulo superior derecho solamente. En estos casos, más que patología, yo le estoy explicando cómo se ve radiológicamente. Ya para definir un diagnóstico, generalmente vemos esta distribución radiológica en neumonías adquiridas en la comunidad. En este caso, puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, el paciente con una cardiomegalia, tiene un infiltrado alveolar que me afecta más las bases de los pulmones, aunque este muchas veces lo vamos a ver acompañado de derrame pleural. Y ya aquí pudiera ser un edema agudo de pulmón que me afecta ambos pulmones de forma difusa, o puede ya ser una neumonía complicada. Pero más que hacer el diagnóstico, a mí me interesa que ustedes sepan describirlo y obviamente que sepa que no está normal. A diferencia de lo anterior, fíjense que estas imágenes tienen una forma más definida. Se ven redondeadas, ovaladas, o sea, como si fueran nodulares. Aquí es por presencia de metástasis, lesiones secundarias a nivel del pulmón. Y en este caso, que tiene bordes bien definidos, parece más como una masa para cardíaca derecha e izquierda. Entonces se trata de lesiones por cáncer de pulmón. ¿Ven la diferencia entre unos nódulos, una masa, a un infiltrado alveolar? Los bordes, sobre todo, los broncogramas y alveologramas aéreos, que aquí no lo vemos en la masa porque son sólidos. Entonces, así sabemos diferenciar si es un infiltrado, un cáncer o metástasis. Y en el caso del patrón intersticial, ustedes deben de recordar
que el intersticio es el esqueleto de los pulmones y por ende estos se van a ver más de forma lineal. Aquí lo importante es que debemos de diferenciarlo entre una trama normal de un patrón lineal patológico. Recuérdense que la trama normal se le enseñaba en radiografía de tórax normal, son unas líneas finas radiopacas que vamos a ver en los campos pulmonales y eso es totalmente normal. Ahora bien, cuando esas opacidades lineales se disponen y se distribuyen en todas las direcciones, se van a llamar reticulares. Estas tienen como características que no se ramifican ni se afilan. Recuerden que por algo se le llama árbol bronquial, porque tenemos los hilios que son fuertes, el tronco bronquial va ramificándose, poniéndose más fino. En este caso, en el patrón lineal, va a mantener su grosor durante todo su trayecto. Y eso es característico del intersticial lineal. Y aquí vemos una radiografía de tórax póstero anterior, en donde, si ustedes se fijan, los pulmones no se ven tan radiolúcidos porque tiene una ocupación radiopaca, pero a diferencia del infiltrado alveolar, estos son de características lineales. Miren, por ejemplo, aquí esta línea mantiene su grosor en todo su trayecto, no se divide ni se une con nadie. Igual lo tenemos aquí, esta línea. Aquí abajo vemos varias líneas, que estas son las líneas B de Kerley, característico del infiltrado intersticial. Igual también tenemos acá otra línea, otra línea. Y si ustedes se fijan con detalles y lo separan todo, no lo miren todo como uno solo, vemos muchas líneas que mantienen su grosor. Y este es el infiltrado intersticial lineal. En el caso del patrón reticular, vamos a ver muchas líneas, pero en forma sobreañadida. O sea, que van formando como si fuera una telaraña. Por eso también se le conoce como en patrón de abeja o vidrio deslustrado. Vidrio deslustrado es el que vemos en las ventanas de las iglesias. Entonces, por eso se ve de esa manera. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un patrón alveolar, no tiene forma definida, ¿verdad? Tiene muchos alveologramas y broncogramas aéreos en su interior, pero aquí abajo vamos a ver líneas gruesas que mantienen su dirección. Y esto es porque un patrón mixto, hay que ver muchas patologías tienen patrón mixto, tanto alveolar como intersticial. En este caso, tenemos un patrón reticular. ¿Por qué reticular? Porque si ustedes se fijan, aquí hay muchas líneas, pero están sobreañadidas. Y si nos damos cuenta, no es un aspecto algo nodoso. Es lineal, pero aunque se ve en radiolucencia en su interior, no tiene el aspecto algo nodoso, como le dije anteriormente. Y por eso es que también se le llama panal de abeja o vidrio deslustrado. Aquí tenemos una característica de la TB. Miren, una cavitación. Lo primero es que a la tuberculosis le gustan mucho lo que son los lóbulos superiores de los pulmones. Fíjense que aquí abajo vemos como si fuera una radiografía totalmente normal. Tenemos los bases pulmonares normal. Sin embargo, aquí arriba vemos este aspecto algo nodoso con broncogramas y alveologramas aéreos en su interior. Vemos la cavitación, pero también podemos ver líneas gruesas. Entonces hay un patrón mixto en las tuberculosis, tanto alveolar como intersticial. Lineal. Y en este caso, a diferencia de lo anterior,
Si ustedes se fijan, sí tenemos bordes bien definidos. Me empuja mi silueta cardíaca, me la oblitera del lado izquierdo. Fíjense que no vemos el ventrículo izquierdo. Tampoco veo ángulos costo ni cardiofrénico, ni tampoco veo broncogramas ni alveologramas en su interior. Entonces, esto no es un infiltrado alveolar, no es lineal, por eso no es un infiltrado intersticial lineal. Esto es presencia de líquido, pero en espacio pleural, no dentro del campo pulmonar. Entonces, esto es un derrame pulmonar.